amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. ¿Cómo aprender de las derrotas? Comienzo esta sección como sugerencia de mi amigo Ajedrez Cardinal, cuyo canal recomiendo, comentando más mis derrotas que las victorias. Esta es la primera partida a nivel internacional que jugué y mi enfrentamiento fue contra el joven Sigurd Jonsson. En realidad era mayor que yo en 4 años y se convirtió en gran maestro años posteriores, a quien le planteé la defensa siciliana variante dragón, del que solo tenía conocimientos de la revista cubana Jaque Mate, donde salían interesantes artículos teóricos, o tal vez de alguna revista rusa que estudiaba cuando la recibía. Realmente no estuve mal en la apertura desde el punto de vista teórico, pero bueno, vamos a ir comentando los errores y las posibilidades que se podían presentar en este encuentro. Por ser tan distante en el tiempo esta partida, no recuerdo realmente los momentos por los que pasé durante la misma. Comenzó con los siguientes movimientos: E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, G6, caballo C3, alfil G7, alfil E3, caballo F6, alfil C4, enroque corto, alfil B3, D6, F3, alfil D7. Este es el desarrollo natural para ceder la casilla C8 a una torre. Un plan alternativo, aunque considerado inferior, es la línea siguiente: caballo D7, dama D2, caballo B6, enroque corto, caballo A5, que tiene como fin eliminar el alfil de B3. Ahora se amenaza caballo de B a C4, con lo que se eliminarían los dos alfiles contrarios, el de E3 y el otro de B3. Las blancas pueden continuar de varias maneras. Expondré una: dama D3, alfil D7, H4, torre C8, H5, caballo de B a C4 y rey B1, con clara ventaja de las blancas. Esta, como les dije, podría ser una línea dentro de esta variante del dragón, pero considerada superior para el blanco. De todas formas, no deja ser una línea de interés para aquellos que les gusta el dragón y sorprender a sus adversarios. Esa variante no estaba de moda cuando se jugó este encuentro. Regresando a la partida con alfil D7, H4 y dama A5. Este era el conocimiento que tenía de la variante. Conocía que esta tenía como objetivo pasar la torre de F a C8 para darle espacio al rey y dejar la otra torre para acciones en el ala de dama. Igualmente, existen algunas variantes donde el salto del caballo blanco a D5 previo dama D2 claramente puede estar atacando a la dama de las negras, así como el peón de E7. Son ideas que pueden surgir en este tipo de posiciones. Ahora existe mucha teoría al respecto por la evolución que ha tenido esta variante del dragón. Otras alternativas, por mencionar algunas, son las siguientes: H5, que impide el avance de las blancas de su peón a esta casilla, así como también
limitando G4. También podemos ver que, o se puede estudiar, que las negras han seleccionado también el cambio caballo por D4, alfil por D4, B5 y dama de 2. Es otra variante que desde aquel entonces ha evolucionado. Si mal no recuerdo, alguna partida jugué con esta variante muchos años después, pero conduciendo las piezas blancas. Las negras también han respondido con caballo A5 directamente. Es la cuarta en empleo según la Livebook. La cuarta opción que usted puede encontrar en el Livebook. Con lo cual, las negras tienen la idea de, entre otras, cambiar el peligroso alfil de B3 y en algunas variantes ubicar la torre en C8 con la intención de jugar caballo C4, que es una casilla muy importante no solamente en el dragón, sino en general en la siciliana. Veamos también esta otra línea, torre C8. Recuerdo que había leído algún artículo por esos años, tal vez en la Jaque Mate o en alguna revista en ruso que recibía, donde se consideraba mejor, aunque seguramente que me acordaba más de la que jugué en la partida. A5 es otro movimiento que se ha empleado en esta posición y que tiene en realidad como objetivo una cierta trampa. De esta variante sí conocía, porque en una de las revistas Jaque Mate del año 1964 que había estudiado, existía un artículo o una partida que planteaba con esto una especie de celada al pretender avanzar el peón a A4 y atrapar el alfil, y si no atrapar el alfil, avanzar en el ala de dama y ganar espacio en el mismo. Aquí vamos a ver dos posibilidades, dama de 2, pero la jugada A4 es la mejor y seguramente que esta jugada fue la que me alejó de esta alternativa, porque las blancas quedan mejor con esta variante, con este avance de su peón A4. Pero llevando nuestro juego a la idea de A5, después de dama de 2 seguiría A4 y ahora sería un error, por supuesto, alfil por A4. Mejor es, en su lugar, alfil C4, torre C8, caballo de D a E2 y caballo E5, con lo cual las negras quedan muy bien en esta posición. Pero tras alfil por A4, el negro tiene el cambio torre por A4, caballo por A4 y ahora caballo por D4. Nuevamente dos posibilidades por parte de las blancas. Una, alfil por D4. La otra, por supuesto, en caso de dama por D4, seguiría caballo G4 con ventaja ganadora, puesto que ahora el alfil ataca el caballo de A4, la dama está atacada por el alfil de G7 y el caballo va a capturar inmediatamente el alfil de E3, con lo cual el negro va a quedar con ventaja. Así que la otra variante, alfil por D4, lleva a una posición desventajosa con alfil por A4. Continuando con la partida dama A5, mi adversario jugó directamente H5. En ese entonces la teoría de esta variante estaba prácticamente en pañales y mi adversario se lanzó rápidamente con este avance que en realidad deja al negro con un juego bueno o al menos aceptable. Mejor es, según la teoría, continuar con dama de 2, caballo E5, enroque largo, torre de F8 y rey B1,
con ventaja de las blancas en esta posición, pero en este sentido hay mucha teoría y no se puede decir que las negras estén perdidas. Hay mucho juego por delante. Así que a H5 respondí con caballo por H5. No es mala respuesta a pesar de que abre la columna H a favor del blanco. Esta era lo que sabía en aquel entonces, pero no recuerdo si lo hice rápido o meditando sobre el mismo. Pienso que sea esto último, porque era de los jugadores que intentaba calcular lo más que pudiera y adolecía un poco de falta de tiempo. En esa época se jugaban 2 horas y 30 minutos por jugador hasta la jugada 40 y después se sellaba la partida para 20 jugadas en 1 hora más. Es algo que más o menos recuerdo y que estuvo durante mucho tiempo establecido ese sistema de juego hasta que ha ido evolucionando. En lugar de caballo por H5, también caballo por D4 se ha jugado. Alfil por D4, caballo por H5, alfil por G7, rey por G7, G4, caballo F4, dama D2, dama E5. Esta variante no está en el livebook, pero es lo que aconseja la máquina. Seguiría caballo D5, entre otras que se puede ver, pero no las puedo poner todas puesto que nos demoraríamos demasiado y no tendría tanto interés, pero estamos poniendo una más o menos interesante y la que como mejor opción nos ofrece la máquina Stockfish. Caballo por D5, dama H6 jaque, rey F6, alfil por D5 y dama G5 con ligera ventaja del negro. Pero la verdad que no por mucho que pensara en esto no se me habría pasado por la cabeza, así que capturé el peón, que era lo que conocía, con caballo por H5. Siguiendo la partida G4. Aquí se han jugado también por parte del blanco caballo D a E2 y torre F C8 con un juego cómodo para las negras. También el bacalao Stockfish, o también pescado seco es su traducción, recomienda caballo por C6 como lo mejor. Puede seguir o aconseja alfil por C3, B por C3, dama por C3 jaque, rey F2, dama por C6, dama D2, caballo F6, planteando la posición como igualdad. Pero en realidad pienso que es muy peligroso para las negras, una posición a experimentar. G4, jugado por Sigurd Jonsson, fue respondido por mí con caballo F6. Deja la partida con igualdad, aunque seguramente era lo que yo conocía en ese momento. Ahora, la máquina dice que lo mejor es, en su lugar, alfil por D4, que es difícil desprenderse de este alfil que deja su enroque bastante debilitado. Alfil por D4 y caballo F4, planteando que las negras están con clara ventaja. Si ahora dama D2, dama G5, nos deja con muchas alternativas de las blancas, pero todas con clara ventaja del negro. Veamos algunas de ellas. Alfil E3. Las otras pueden ser, por ejemplo, caballo E2, a lo que seguiría caballo G2 jaque, rey D1, se cambian las damas, dama por D2, rey por D2, caballo por D4, caballo por D4 y caballo
F4, con clara ventaja del blanco, quien además tiene un peón extra. Otra línea que propone es torre H2, caballo por D4, dama por D4 y A5, igualmente planteando clara ventaja del negro. Por otro lado, caballo D5, pero igualmente no, peor para las blancas ahora que después de caballo por D4, dama por D4, la máquina da con alfil C6 una ventaja amplia de las negras. Dama H2 es respondido con el avance H5, igualmente con ventaja negra. Después de alfil E3, el negro responde con caballo G2 jaque y una posición muy agradable. Ahora lo mejor sería capturar el caballo y seguiría dama por E3 jaque, donde el negro está ampliamente mejor. Pero sigamos con la partida. Después de caballo F6, dama D2, torre de F a C8. Llevo a cabo mi conocimiento de esta variante, cuya idea es un futuro sacrificio de calidad en la casilla C3, típico del dragón y otras variantes de la siciliana, para destruir la estructura de peones del ala de dama y dar vida al alfil de G7. Otra alternativa en esta posición es H5, pero esto es un error debido a G por H5, caballo por H5 y enroque largo, que es favorable ampliamente para el blanco según el bacalao, Stockfish. Mejor para las negras es la línea caballo E5, alfil H6. Aquí indica que enroque da igualdad. Tras alfil H6, alfil por H6, dama por H6, torre de F a C8, enroque largo, torre por C3, B por C3 y dama por C3, considerando que las negras están mejor en esta posición. Después de torre FC8, la partida siguió con enroque largo. Otra variante que conduce a la igualdad es caballo por C6, torre por C6, G5, o también enroque largo, es digna de considerarse. G5 y entonces ahora caballo H5 cerrando la columna y las posibilidades están equilibradas. Tras el enroque largo, caballo E5, alfil H6. El blanco va por el rey negro, sin embargo, la línea siguiente, rey B1, torre por C3, dama por C3, dama por C3, B por C3, torre C8, es ventaja material para el blanco, calidad por un peón, pero las negras tienen un juego cómodo. La estructura de peones blanca también está deformada y buen dinamismo para las piezas negras. Como mínimo, igualdad. Luego de alfil H6, torre por C3. Llevo a cabo mis conocimientos de la línea, como había planteado. Era lo que conocía en ese entonces y no está mal. Es la segunda opción que da Stockfish. La segunda es continuar aquí con alfil por H6, torre por H6, torre por C3, B por C3 y torre C8, con posibilidades iguales. Torre por C3 fue la jugada que había realizado y ahora mi adversario respondió con alfil por G7. Claramente que la línea que nos lleva con dama por C3, dama por C3, B por C3, alfil por H6 jaque, torre por H6, rey G7, torre H2 y G5, conduce a una posición favorable a las negras.
con ligera ventaja, un juego bastante cómodo para el segundo jugador. Esto claramente habría que confrontarlo con mucha más profundidad, pero en realidad me parece que la posición de las negras en general no está mal. Luego de la jugada alfil por G7, realicé la captura torre por C2. Mirando esta posición con Stockfish, veo que tal vez me podrían acusar de trampa, porque esta línea que hice en vivo, en ese entonces nadie pensaba en internet y menos en las máquinas de ajedrez, y en realidad es lo que analiza Stockfish como primera opción. Mi adversario jugó rey por C2, piensa igual que Stockfish, o mejor dicho, en la actualidad Stockfish analiza igual que mi adversario. Esto es lo mejor. Las otras líneas, como por ejemplo alfil por C2, dama por D2, rey por D2 y rey por G7, conduce a un juego de iguales posibilidades. Asimismo, caballo por C2, dama por D2 jaque, torre por D2, rey por G7, G5 y caballo H5 es ligeramente mejor para el negro. En realidad tiene cierto dominio sobre las casillas negras, un peón, mejor dicho, dos peones por la calidad y buen juego de piezas. Por lo tanto, rey por C2 está muy bien, torre C8 jaque, rey B1, dama por D2, torre por D2, rey por G7 y torre C1. Continué con torre C5, alfil D1. Aquí, en caso de A3, seguiría A5, estableciendo un juego interesante en el ala de dama y planificando el avance del peón a la casilla A4, que fijaría la estructura de las blancas en el ala de dama, los peones de B2 y A3, cosa que favorecería a la posición negra. Mi adversario retiró su alfil a D1, caballo C4. Aquí mejor es H5, G por H5, caballo por H5, torre por C5, D por C5, caballo B3, donde las negras también están ligeramente mejor. Mantienen sus dos peones por la calidad, dominio de las casillas negras y una estructura de dragón muy bonita. Tras caballo C4, torre D3, caballo E5, torre de D a C3, torre por C3, torre por C3 y aquí jugué caballo C6. Una jugada de valor dudosa. Esto cambia una pieza activa y simplifica a favor de las blancas. Pudiera ser que en aquel momento temiera la entrada de la torre en séptima fila y me hiciera obstruir la columna, lo que poco a poco fue dañando mi posición. O mejor dicho, fui dañando yo precisamente mi posición. Debí jugar más activo con el siguiente avance del peón H, jugando H5 y ahora dos posibilidades, G por H5. La otra sería cambiar los peones, avanzar el peón a G5 en lugar de cambiar los peones, caballo H7, torre C7, caballo C6. La posición es más cómoda para el negro en este final con dos peones por la calidad y la incomunicación de la torre respecto al peón de H5, que puede ser peligroso. Las blancas deben jugar con mucho cuidado en esta posición. Después de G por H5, caballo por H5, creándose una posición cómoda para las negras, con sus dos peones por la calidad. Sus piezas están activas, la de las negras, mientras que la torre tendrá pocas opciones de actividad, aunque siempre podrá abrirse paso contra el ala de dama, pero a costa de alejarse de la actividad del peón H negro. Una lucha muy balanceada.
Caballo C6. Mi adversario jugó caballo por C6, alfil por C6, torre A3. Mi adversario me facilita la posibilidad de mejorar mi juego en el ala del rey y no mueve lo mejor en este momento, que era el movimiento rey C1, acercando al rey al centro del tablero para la futura lucha en el ala del rey. Podría continuar con H5. Recuerden siempre en este tipo de esquema este avance, que el peón después de G por H5 y G por H5, este peón de H5 mantiene el equilibrio, pero con ligeras mejores posibilidades para las blancas. Siguiendo con la partida torre A3, cometí el error de jugar A6. Temeroso de perder el peón de A7, realizo esta jugada pasiva, aunque no perdedora, cuando lo correcto era la activa jugada H5, G por H5 y G por H5. Y ahora rey C1. ¿Por qué no otro movimiento? En realidad lo mejor es acercar el rey al centro y alejarse de la diagonal que está de B1 a H7, que tiene temas tácticos como veremos a continuación. Después de rey C1, en lugar, mejor dicho, de rey C1, torre por A7 es un error grave que pierde inmediatamente por la continuación H4, torre A3, H3, torre E3, H2, torre E1 y ahora caballo por E4, un golpe táctico ganador, aprovechando el tema del rey B1 y la casilla de promoción del peón. Por lo que el negro está ganando ante la amenaza de jugar caballo F2 o caballo G3, y las blancas deben jugar torre H1, caballo F2, torre por H2 y caballo por D1, con un final muy desventajoso para las blancas. Alfil y caballo y peón por una torre es demasiado en esta lucha para el blanco. Después de rey C1 tendría que avanzar H4, manteniendo las negras mejores posibilidades dada la actividad de sus piezas y el peligroso peón H. Desde el punto de vista material existe una igualdad por calidad por dos peones, caballo por dos peones por la torre. Por ejemplo, si ahora F4, cualquier otra jugada deja a las negras con una gran ventaja. Alfil por E4, torre H3 y caballo D5 es mejor para las negras. Siguiendo la partida con A6, una jugada tímida y pasiva, siguió alfil A4. Mi adversario elimina una de las piezas activas mía. Alfil por A4, torre por A4 y caballo D7. Un error. Pensé que este movimiento era el correcto para defender los peones del ala dama y cerrar así la entrada de la torre, pero en realidad es el comienzo de la derrota. Seguía siendo correcta la activa jugada H5, G por H5, G por H5, rey C2, H4, torre D4, rey H6, rey D2, rey G5, rey E1, H3, y si no es menos cierto que el negro no gane con esta actividad, al menos no se pierde el final y el blanco es el que debe jugar con mayor cuidado. Por lo tanto, continuamos con caballo D7, torre B4. Mi adversario no pierde la oportunidad esta vez y me deja en una posición pasiva en la que tendré que debilitar mi ala de dama sin contar con juego activo en el otro sector. B6, prácticamente lo mejor, puesto que el salto caballo C5 es respondido con rey C2,
H5, G por H5, G por H5 y rey D2, con ventaja de las blancas. En esta variante se muestra la poca eficacia del peón H, porque han disminuido las piezas negras. El caballo de C5 no juega ningún papel activo, solamente pasivo, para defender el ala de dama, y el rey blanco está centralizado y cerca del peón H. B6, rey C2, rey F6. Ahora, la jugada H5 era lo mejor para el negro, aunque después de G por H5, G por H5, rey D2, H4, rey E3, la ventaja blanca se incrementa al tener su rey en el centro del tablero y más activo. Debilidades en el ala de dama por parte del negro, y el peón H no representa ninguna amenaza. Rey F6, rey D2, B5. No soportando más la inactividad del caballo, intento movilizarlo a la casilla C5, pero esto permite a mi adversario tomar la iniciativa rápidamente con el siguiente avance. Detenga aquí el vídeo y encuentre la mejor jugada del blanco que le garantiza una ventaja prácticamente ganadora. Ese movimiento lo hizo mi adversario y usted seguramente lo encontró. A4. Con este avance se pondrá en evidencia la debilidad del peón de A6 y la inconsistencia del futuro caballo C5. Prácticamente forzado. B por A4, torre por A4, caballo C5, torre A3. Mi adversario juega como una máquina la posición. La amenaza B4 derrumba la posición de las negras. Si el peón de B2 estuviese en A2 o en C2, las cosas cambiarían a favor de las negras, pero no es así. Estando en B2, este peón es muy fuerte por la amenaza, como dijimos, de B4. Seguimos con A4. Siempre una posibilidad de luchar con una trampa táctica y una amenaza posicional con A4. Se amenaza este avance que solidificaría la posición de las negras y un posible empate. Mi adversario no cae en nada, pero no juega en realidad lo mejor ahora. Él jugó el avance B3. Esclaviza la torre a este peón. Lo correcto era llevar el rey al centro con rey E3 sin temor a la amenaza posicional de A4 en vista de torre A1, manteniendo una clara ventaja. No es menos cierto que tal vez en esta posición las negras puedan luchar mejor por el empate. Pero está claro que la jugada torre por A5 es un error grave tras caballo B3, que me habría dado la victoria, claro está, pero es un error muy infantil. Luego de B3 continué con rey E5. Un error. Un grave error de cálculo, porque es claro que observé que el caballo de C5 quedaría clavado, pero mi idea era otra, como veremos más adelante. La mejor jugada para luchar por el empate era en este momento nuevamente el avance H5. En estos esquemas tenga en cuenta este golpe, que lo pasé por alto durante mucho tiempo en esta partida, y cuando lo realicé ya era demasiado tarde. Podría seguir G por H5, G por H5, rey E3 y ahora E5. Y las negras han cumplido su sueño de tener asegurado el caballo de C5 y la torre de A3 esclava del peón de B3. La simplificación de dichos peones deja el resto de peones en el ala del rey con pocas probabilidades de desequilibrio. Luego de rey E5,
torre por A5 con ventaja ganadora. Esto está claro. Lo que había calculado era que después de rey F4, los peones de F3 y B3 se mantendrían atacados, por lo que podría mantener la posición. No calculé con profundidad lo que vino después. Jugué rey F4, como había mencionado. Detenga el vídeo y encuentre la mejor jugada de las blancas que decide la partida. En lugar de rey F4, rey D4 no salva tampoco el final. Después de torre A3, H5, B4, caballo D7, G por H5, G por H5 y torre A7. El negro perderá más material y el peón de H5 no es tan peligroso. Luego de rey F4, usted seguramente encontró la jugada B4. Es lo más fuerte, aunque el blanco tiene otras que les mantiene con ventaja clara. Esta jugada se me habría escapado en mis cálculos, porque después de capturar la torre de A5, el peón que sustituirá a la torre no podrá ser alcanzado por el rey. Por lo tanto, retiré el caballo a E6. Después de esto, la rendición es posible porque el blanco tiene un peón B pasado que costará material y la torre activa. Al ver que la jugada caballo B3 jaque no funcionaba por rey C3, caballo por A5, B por A5 y el peón promueve sin dificultad, me decidí por la jugada caballo E6, pero consciente que en realidad ya podría abandonar. Torre A3. Existen otras vías para materializar la ventaja, como por ejemplo avanzar rápidamente el peón a B5, pero mi contrario decidió defender su peón de F3, que es también muy efectiva. Tras torre A3, H5. Como a veces expreso o dice una expresión, tarde piaste pollito. Muy tarde para la actividad, si ahora se le puede llamar así a la desesperación. G por H5, G por H5, B5, H4, B6, caballo C5, rey E2, rey G3. Nada hay que hacer que no sea el abandono, pero siempre se pelea hasta el final. Rey F1, todas ganan sin dificultad. H3, rey G1, E6, torre C3, caballo D7, B7. En este momento comprendí que nada se podía hacer y abandoné. La gloria de mi peón H se quedó en H3. Espero que este extenso vídeo no le aburra y que hayan aprendido algo de la apertura del dragón, las variantes del dragón, los errores que cometí y también que se encaminen a analizar sus propias partidas, no solamente las victorias, sino también y fundamentalmente las derrotas, que es de donde más se aprende. Espero que mi próxima partida no sea tan extensa, puesto que debe ser una partida menos complicada que esta y no los entretenga o aburra demasiado. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!